Buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a este primer conversatorio virtual relacionado a la agenda digital. Mi nombre es Cristina Loma. Yo soy la especialista o coordinadora invitada para el eje de justamente el gobierno abierto en el marco de la agenda. Me encuentro con un panel de lujo esta noche. Quisiera primero presentarlos. Están en la sala Javier Badani. Javier es periodista, columnista, director de desarrollo de contenidos de la pública, director del Cine Teatro 6 de Agosto y activista por la participación ciudadana de información. Bienvenido, Javier. Gracias. Está también con nosotros Juan Pablo Torres, es abogado constitucionalista, especialista en desarrollo normativo, docente en CINCAP y precursor para la formación de varias políticas en el sector de salud, educación y gobierno electrónico. Y también tenemos el gusto de tener acá a Héctor Íñiguez. Héctor es investigador digital forense y egresado de la carrera de sistemas. También miembro de Revit Bolivia. Y bueno, es un invitado especial porque justamente se abrió en días pasados la invitación a que puedan participar panelistas por parte de la ciudadanía. Y hubo bastante interés, lo cual es muy bueno. Y bueno, Héctor es quien nos está acompañando ahora en la noche. Entonces, lo que proponemos en este conversatorio es justamente una charla bajo el hilo conductor del tema de gobierno abierto. Quisiera poner un poco el antecedente, el antecedente respecto a la agenda digital, ¿no? La agenda digital que se está trabajando desde el 17 de mayo va a ser un plan de metas de corto y mediano plazo para la implementación de tecnologías de información y comunicación en el país. ¿Qué quiere decir? Se han ido relevando propuestas, insumos, se está tratando de codiseñar con la información cuáles son las políticas más importantes, cuáles son las políticas necesarias que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través del uso de tecnologías, ¿no? Hasta el momento se han llevado a cabo 6 talleres en diferentes departamentos de Bolivia. Los 6 han sido presenciales. Las discusiones han sido bastante enriquecedoras. Todavía quedan 3 pendientes, el de Potosí, el 9 de agosto, el de Santa Cruz, el 15 de agosto y el de Chuquisaca para el 22 de agosto. Pero de manera paralela se quiere incentivar la participación también a través de los canales digitales, en redes sociales y justamente a través de Facebook en este caso, ¿no? Entonces, ya entrando un poco en el tema que vamos a discutir, quisiera empezar tal vez con un abordaje un tanto conceptual, pero a partir de eso nos va a dar ciertos elementos para poder empezar la conversa, ¿no? Justamente estamos entendiendo el gobierno abierto como un nuevo paradigma de gestión pública, de gestión de políticas públicas, donde el ciudadano es el centro, ¿no? Entonces, el gobierno abierto, si bien tiene ciertos componentes que son similares a otros modelos de gestión o son similares a otros paradigmas, tiene un componente relativamente innovador que se refiere al tema de participación ciudadana y al tema de colaboración, ¿no? Conceptualmente vemos que el gobierno abierto tiene los componentes de transparencia, revisión de cuentas públicas, pero justamente donde quisiéramos hacer más énfasis es en este rol y en este empoderamiento del ciudadano de poder expresar sus necesidades, no solamente al inicio de la formación o la elaboración de políticas públicas, sino que el ciudadano debería ser invitado en todo el ciclo y finalmente también en la evaluación, ¿no? Entonces, en eso se centra posiblemente, o ese es el componente más fuerte del gobierno abierto al que quisiéramos llegar, quisiéramos aspirar. Entonces, aquí abro un poco la conversación y pregunto a los panelistas, ¿no? En esta definición o en este marco, en este paradigma del gobierno abierto, ¿cómo ven ustedes que estos conceptos teóricos o estas definiciones se están aplicando o están funcionando en realidad?
¿Qué está pasando en el cotidiano? ¿Cómo aterrizamos eso a la vida de las personas, ¿no? Tal vez, Javier, podemos empezar. Sí, bueno, muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos, a quienes nos siguen por la transmisión. Bueno, ¿qué es gobierno abierto? Habría que partir por eso, y la verdad es que es un término que no tiene realmente una consistencia conceptual. O sea, si tú preguntas, depende de dónde lo preguntes y a quién se lo preguntes. Si preguntas a un funcionario en Londres, te va a dar una respuesta. Si preguntas a una persona de sociedad civil en México, te va a dar otra respuesta, ¿no? Eh, Claro que tiene sus pilares, los pilares que tú mencionabas muy bien, que son la transparencia, la participación y la colaboración. Pero antes de eso es bueno, me voy a permitir con la indulgencia de ustedes, retroceder un poco a los inicios del gobierno abierto, porque hay que entender que el gobierno abierto es una agenda promovida y apoyada desde el norte, ¿no? Específicamente desde Estados Unidos, que es donde se origina el término así que estamos manejando. Si bien el tema de transparencia o gobierno abierto ya se mencionaba en los años 70, en los 90 en Inglaterra con el White Paper, todo eso ha sido en 2009 con el gobierno de Obama, implementa unas directrices de gobierno abierto. Me voy a permitir rápidamente mencionar qué señalaba este modelo Obama, ¿no? Un gobierno que debe ser transparente, promoviendo la rendición de cuentas. Un gobierno debe ser participativo para mejorar la calidad de sus decisiones en el marco de lo que la gente necesita, sus expectativas. Y un gobierno debe ser colaborativo, usando herramientas innovadoras de intercambio y retroalimentación. De ahí viene el 2011 y se lanza con bombos y platillos la Alianza de Gobierno Abierto, que lo lanzaron Obama con Rousseff, ¿no? Que era presidenta de Brasil. ¿Qué pasó ahí entonces? Los gobiernos poco a poco se fueron sumando a esta alianza de gobierno abierto, que tenía internamente sus directrices para el funcionamiento. Corríjanme, por favor, los que nos están escuchando, viendo. Tengo entendido que Bolivia y Venezuela son los únicos países en Sudamérica que no son parte de esta alianza, pero puedo estar equivocada, ¿no? ¿Nos dan una manita en eso? Pero ¿qué pasaba aquí? Que los gobiernos más que todo se sumaban como un tema de mostrarse a la comunidad internacional como transparentes. Pongamos el ejemplo de México. México ha dado pasos gigantescos en temas de tecnología y de participación ciudadana. Tiene plataformas increíbles como transparencia presupuestaria, que ha sido generada por la Secretaría de Hacienda de México. Tú entras a esa página, te quedas opa, literalmente con toda la información. Por poco no te dicen, pero ya pues bájate la información, toma, ¿no? Pero si vemos las noticias de Peña Nieto cuando era presidente, cuando estaba impulsando esta temática, nadie va a decir que era un gobierno transparente. O sea, han desaparecido 42 estudiantes en las narices del gobierno, hasta ahorita no se sabe qué fueron de ellos, pero no parece. Entonces, apertura no es un sinónimo de transparencia. Y lo que pasa ahí es que no se trata de cumplir solamente directrices, es una filosofía de gestión pública. Es decir, una nueva forma de entender el relacionamiento entre gobiernos y gobernados. Y aquí yo voy un poquito más, me centro ya caigo acá en Bolivia, desde organizaciones, ONGs, organizaciones civiles que se han organizado, hemos participado, hemos hecho eventos, hackatones, hemos hecho encuentros, talleres sobre estas temáticas. Y yo me acuerdo, tuve la suerte de viajar a eventos internacionales sobre el tema, y las primeras veces que llegábamos a estos eventos se hablaba de Open Data, hay que abrir datos. Nos poníamos aquí la delegación boliviana, muchachos, muchachas, tenemos que abrir datos, hagamos eventos. A los 2 años volví a hacer un evento internacional y ya no hablaban de Open Data, o sea, no es que no hablaban, ya hablaban de Big Data, ¿no? O sea, cómo trabajar con grandes volúmenes de datos. Y ahí nos sentábamos, me acuerdo, con la delegación africana, decíamos, puta, en mi país, Bolivia, no tenemos ni siquiera una ley de transparencia. ¿A qué quiero ir con esto? A que está bien el tema de gobierno abierto, tenerlo como un tema de horizonte, como un marco que te vaya a guiar. Pero un poco desprendernos de la agenda internacional y generar nuestros propios paradigmas, nuestros propios
sí, paradigmas internos sobre qué es gobierno abierto, definirlo según nuestros recursos, nuestras capacidades y fines. Entonces, quizás en Bolivia no sea tan necesario, no digo que no sea necesario, pero no sea vital, como hicimos, como mea culpa, digo también desde organizaciones de la sociedad civil, pensar en nuevas tecnologías, usar el internet, bla, 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 sino trabajar en un cambio de cultura de lo que es la relación entre el servidor público y el ciudadano en cuanto a información. O sea, el servidor público no es el malo de la película. Hay una estructura detrás que se ha enquistado, ¿no? Que obliga a que te pida hasta el tamaño de tus zapatos notariados, digamos, para tu información. No es porque el funcionario sea un desgraciado o una desgraciada que no te quiera la información. Hay una cultura ahí que está inmersa en tener transparencia. Igual el ciudadano, realmente el ciudadano que está buscando información, no tiene tampoco, desde mi punto de vista, o no tiene por qué, más bien, la idea es que debatamos sobre el tema, ¿no? Pues yo digo, quizás haya que generar nuestros esfuerzos en tema de gobierno abierto. ¿A qué necesitamos aquí realmente para generar transparencia? Yo creo que hay que trabajar mucho, e invertir mucho, y va a tomar años el cambiar, no me gusta mucho esto del chip, pero sí el tema de cómo el servidor público entiende la información que maneja y cómo la transparente al ciudadano. Que entienda que es información del ciudadano, ¿no? Y del ciudadano también cómo hacemos de que use estos datos, que tenga realmente impacto en su vida diaria. No solamente una clase media venejera, ojo, yo sí soy, pero ¿no? Que dice, no, es importante estos datos porque sí, no, sino qué generar desde abajo. Entonces, planteo eso como un punto de partida para el análisis. Perfecto. No, hay varios puntos para analizar. Bueno, justamente yo coincido, ¿no? Transparencia es primero. Si no tienes transparencia, no tienes garantías. Y esta pregunta súper importante que lanzas, ¿cómo definiríamos cómo nosotros adoptamos o finalmente no lo hacemos en el gobierno abierto? Juan Pablo, ¿no quieres comentar? No, sí, gracias, buenas noches, gracias por la invitación y saludo cordial a todos los internautas. Yo coincido con una primera apreciación del expositor que me antecedía. Abrir no significa transparentar, y ese tiene que ser un punto de partida importantísimo. Pero me gustaría comentar más desde la vereda en la que estoy, desde este lado más o menos legal de cómo se percibe esto y cómo está estructurado y concebido en el Estado el tema del gobierno electrónico, gobierno abierto, ciudadanía digital. Yo creo que es importante partir desde la percepción muy propia, desde luego, que en el Estado plurinacional de Bolivia se han formalizado, por decirlo así, diferentes políticas públicas que están intentando operar un parámetro constitucionalmente establecido. O sea, recordemos que la Constitución Política del Estado, a partir del artículo 24, el famoso derecho a petición, lo que quiere es involucrar a la ciudadanía de manera individual o colectiva en el quehacer del asunto público, de la burocracia estatal que opera a través de los diferentes poderes públicos del Estado. Quiero decir que constitucional y legalmente se han formalizado algunos mecanismos, algunos idóneos, algunos no, para garantizar la posibilidad de implementar un gobierno abierto en el Estado plurinacional de Bolivia. Pero temo equivocarme en la siguiente afirmación por cuanto digo que esta formalización de estos procedimientos a través de la Constitución, leyes y algunos decretos sigue un paradigma estrictamente tradicional. Digo, rendición de cuentas. El ministro deberá en una audiencia pública presentar ante toda la ciudadanía y organizaciones sociales el informe que se... Creo que en realidad han formalizado los mecanismos, solo que estos están en un paradigma tradicional en el uso que están imposibilitando la incursión efectiva de las nuevas tecnologías por cuanto a posibilitar el acceso transparente a la información. Yo creo que aquí tiene que ver con un tema de apropiación del uso de las tecnologías
por cuanto a los mecanismos ya legalmente constituidos que nos permitan acceder al quehacer del Estado. Si nosotros nos podemos analizar un poco la burocracia que hace al Estado Plurinacional de Bolivia, sigue un enfoque jerárquico riguroso. El ministro no lo autoriza, no puedo dar esta información, por cuanto esa información hace a la actividad pública, y esta es la característica de esto, que es una actividad pública, deberíamos todos, desde las organizaciones, la sociedad civil organizada, o desde la posibilidad del ejercicio del derecho a la petición individualmente, poder acceder a la información que se genera en el Estado y que hace parte a la administración estatal. Creo que en esto hay que proponer más bien una desestabilización del statu quo tradicional. Quiero decir que tenemos el marco legal, el marco constitucional, el marco normativo en muchos casos, pero en un enfoque absolutamente tradicional que intenta operar la inclusión de estos mecanismos para el acceso a la información pública. No lo estamos logrando porque lo estamos logrando virar hacia el nuevo enfoque para el uso de estas tecnologías y garantizar información más ágil, más pronta y por mecanismos menos burocráticos que nos permitan conocer el qué hacer de la actividad burócrata que tiene el Estado. Correcto. No, y coincido bastante con muchos de los insumos, con muchos de los aportes que hemos ido recibiendo a lo largo de los talleres presenciales. Esta demanda de, como tú dices, de estabilizar el status quo, de empezar a cambiar. Lastimosamente, obviamente la información debería estar disponible de forma oportuna, incluso en tiempo real. No necesariamente es así. Y la gente en la que no tiene ese acceso, finalmente, ahí tal vez voy al siguiente tema. ¿Cuáles son los mecanismos que tenemos? ¿Cuáles son los canales? ¿Con qué herramientas contamos en este momento desde la ciudadanía para hacer efectiva nuestra participación? Héctor, por favor, te pediría que nos comentes. Bueno, haciendo un preámbulo sobre lo que voy a hablar, la tecnología está avanzando, está dando pasos muy grandes, y a la vez, como estaban dando estos pasos grandes, debe haber normas regulativas en sí de los datos que se están manejando, que el usuario final está manejando, ¿no? El uso de las redes sociales, por ejemplo, necesita una cultura, como decía, porque es una herramienta de doble filo. Y eso depende también del uso que el usuario le esté dando. Por ello, se debe hablar en sí de un gobierno abierto, el cual debe haber una regularización en sí de toda la información que está en la nube prácticamente. Todos estamos conectados, y así como estamos conectados también estamos vulnerables, y debe haber algún ente, en este caso, el cual pueda regularizar y cumpla en ciertos requisitos en sí que necesita para la protección y la seguridad de la información. Bien lo decía, es la disponibilidad de la información, la integridad de la misma, y a su vez debe ser confidencial. Entonces, ese es el punto de vista mayormente en el ámbito de la informática, ¿no? Perfecto. Y ahí, bueno, Javier creo que lo mencionaba al principio. Una parte fundamental de este paradigma que nos viene desde afuera, pero tal vez más allá de las etiquetas, ¿cuál es la importancia de los datos, de esa información? Muchas veces, justamente viendo estos eventos y viendo las demandas de la población, todos estamos solicitando este acceso, los datos, etc. Pero ha pasado en algunos países de la región que a pesar de que se han generado plataformas, hay más disponibilidad de datasets, no necesariamente la gente los está utilizando para armar proyectos, para armar iniciativas cívicas, para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque es un proceso más bien integral, ¿no? Estamos hablando de que también deberían haber ciertas capacidades para poder entender esa información, para poder usar esos datos.
Otro de los insumos que sigo escuchando bastante en los talleres de la caja digital es, incluso, ¿no? Más allá de tal vez tener estas capacidades de poder utilizar los datos de información, ¿cuál es el relacionamiento en sí de la población con la tecnología? A mí me llamó bastante la atención gente indicando que realmente se está abriendo mucho más la brecha digital, y se están quedando mucho más rezagados. Hay más teléfonos móviles que personas, sin embargo, esos teléfonos móviles se están utilizando para simplemente llamadas o mensajes. Ahí Javier, tal vez que nos comentes este variado de temas, pero que tienen que ver con datos, con información y las capacidades que debería o no debería tener la gente. Sí. A ver, desde hace años se está luchando porque hay una mayor cobertura de Internet en Bolivia. Ya, perfecto, está bien. Pero no veo mucho que estemos luchando por que se rompa esta brecha digital, no tanto al acceso, sino a los usos que se dan a las herramientas digitales. Entonces, el tema de la alfabetización digital es claro. Yo he dado talleres en otras universidades, colegios, etcétera, y bueno, ahí te das cuenta realmente en terreno qué está pasando con el uso de Internet. Digamos. Primero, muchos jóvenes piensan que Internet es Facebook. ¡Pum! Se acabó. Cuando no, no es. Así es la parte un poco más peligrosa, digamos, que ya se lo podemos decir después. Entonces, no se está. Romper la brecha digital significa poder decirle al ciudadano: estas herramientas digitales pueden ayudar en ABC, o sea, en tu cotidianidad. Cuando se habla de abrir datos, por ejemplo, y he escuchado a unos servidores públicos decir: sí, hay que abrir los datos, de cuánto es el presupuesto, grandes datos. Pero un ciudadano, digamos, esos grandes datos no le va a servir de mucho. O sea, hay que pensar también a la hora de hacer esta alfabetización digital del uso de datos y qué temáticas se puede servir al ciudadano. Y para eso se requiere estudios y análisis. No es lo mismo en Bolivia que Perú, no es lo mismo La Paz que Santa Cruz. O sea, por eso digo que es un proceso muy largo, pero que deberíamos comenzar al revés, desde mi punto de vista, lo pongo también como debate. No tanto pensar en las plataformas que se están alimentando, digitales, tener lo último en tecnología, bla, 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 sino ir desde abajo, de comenzar desde abajo, desde la raíz, ¿no? Comenzar a trabajar tanto con servidores públicos como con la población. ¿Cómo puedes beneficiarte con los datos? Y cómo como gobierno te puedes beneficiar de los datos. No verlo como enemigo entre ciudadanía y los gobiernos, ¿no? Entonces, y ahí yo creo que hay que generar un nuevo paradigma de relación entre gobernantes y los gobernados. Esa desconfianza que hay, natural casi, ¿no? Es difícil de romper, pero no lo vas a romper solamente haciendo un evento como ministerio para rendir cuentas y decir lo bonito que has trabajado, dar datos gigantescos que la mayoría de las personas que están ahí invitadas no entienden, no saben exactamente qué significa. O sea, ¿qué canal estás abriendo como ministerio o como institución pública para generar realmente una relación distinta con ese ciudadano? O ya, no hablemos del ciudadano en sí, pero con el grupo con el que más o menos tu ministerio tiene que trabajar. El ministerio de, qué sé yo, autonomía, digamos, ya es ministerio, ¿no? Es el ministerio. No sé, el ministerio de culturas con artistas, gestores, ¿cómo abres los canales? Más que las herramientas, está el fondo, el tema más filosófico, si se cree. Y eso requiere un cambio brutal en la forma de pensar esta relación. Y quizás más que hablar de gobierno abierto, hay que hablar de Estado abierto, que hay una corresponsabilidad. Nosotros también como ciudadanos tenemos una responsabilidad en demás. Ir a estos encuentros de los ministerios y decir, ya, qué bien los datos que estás dando, pero esto necesito, esto. O sea, generar una nueva forma de relacionarnos, y eso yo creo que va a tomar mucho tiempo, y no se va a solucionar eso con leyes, con normativas.
Ya vemos el tema de feminicidios en Bolivia. Disculpen que traiga el tema acá, pero me sirve como ejemplo. Bolivia debe ser el país que tiene mejor normativa en la región en el tema de temas de género, violencia contra la mujer, etc. Tenemos los índices más altos de violencia. Es que es un tema cultural, es un cambio cultural desde mi punto de vista, no solamente de normativa, que no digo que sea eliminada, ¿no? Sino digo, no solo las soluciones con leyes, sino con un trabajo debajo. No, yo totalmente coincido. Es un proceso largo, es una construcción social, ¿no? Es un proceso social. Pero ahí aprovecho de la participación de Juan Pablo. Sí, ¿cuál es tu valoración respecto a la utilidad o no utilidad del marco normativo que existe o el que se tiene que desarrollar? En definitiva, yo comprendo que la construcción de un gobierno abierto es un proceso recíproco, en el que el Estado, a través de toda esta burocracia formal jerarquizada, va a jugar un rol importante, y del otro lado, quienes vamos a ser los beneficiarios de esta apertura de datos, que somos la ciudadanía en general. Creo que la voluntad del Estado, hablo en el caso específico del Estado Plurinacional de Bolivia, está manifiesta ya, está formalizada ya, es decir, hay la suficiente cantidad de normativa, leyes y parámetros constitucionales que nos permiten establecer que hay la voluntad del Estado de abrir estos datos. Hay una ley que obliga a las entidades del sector público a que puedan rendir cuentas respecto a las labores que éstas están desarrollando. Pero aquí va una valoración importantísima que hacías hace un momento atrás. ¿Cómo voy a abrir y en qué medida voy a abrir los datos que estoy gestionando por cuanto a la gestión administrativa pública que estoy desarrollando? Quiero decir que hay un genérico que se está comprendiendo como un hecho, digamos, abstracto. De abro, sí, mi presupuesto son 4 millones y en mi percepción eso es abrir datos para que la ciudadanía lo conozca. Lo que hay que trabajar más bien es agarrar este genérico ya institucionalizado a través de leyes formales y lograr que se tenga un nivel de especificidad mucho mayor por cuanto a qué debería abrirse y en qué tiempo debería abrirse el dato a la ciudadanía. Creo que, digamos, ese es un proceso recíproco de ida y vuelta y de construcción. Tenemos una voluntad formal institucionalizada así y lo que necesitamos ahora es trabajar en el tema mucho más menudo que nos diga qué, cómo y cuándo deberíamos abrir para que esta sea información útil. Es decir, no nos sirve tener datos gigantescos, grandes y genéricos. Queremos información mucha más específica, pues tenemos que trabajar en regulación que nos permita, como ciudadanos, acceder a esta información no genérica, sino más bien específica y especializada para tomar algunas determinaciones. Pero concluyo diciendo que esto debe ser un proceso de construcción recíproca, donde el Estado manifieste su voluntad, lo está haciendo, y donde la sociedad civil organizada también demande un tipo determinado de apertura específica, especializada, para que no nos quedemos en el genérico abstracto que tenemos ahora. De acuerdo. Bueno, a mí me tocó ver un poco por dentro este tema y las posiciones que a veces ponen las entidades públicas respecto al acceso y respecto a los datos. En la construcción que hicimos del documento de datos abiertos en el Consejo de Tecnología de Información y Comunicación, justamente fue muy difícil porque tú no tienes un marco normativo con la jerarquía que te permita o que obliga a las entidades a compartir, disponer, etc. O sea, realmente ahí tal vez coincido con la primera versión de Javier. No necesariamente se está reflejando o se está aplicando estas leyes formales o este marco normativo que existe. Ahí creo que no estamos todavía con la ley de acceso a la información o el proyecto de acceso a la información. No. Sobre eso, me disculpa que solamente para el punto, sí, pero yo, bueno, lo bueno de un debate es que podemos discrepar. Yo dudo de la voluntad
no solo de este gobierno, los gobiernos obviamente, ¿no? De crear datos o generar información. Basta preguntar a un periodista lo que le cueste a un ministerio, porque hay que seguir un conducto regular, no es que vas al ministro y dices, quiero hacer una investigación y quisiera los datos de esto. Entonces, primero pasas por un filtro, que es ir a la unidad de comunicación, y ya desde ahí ya tienes la traba, ¿no? Manda un cuestionario, y de ahí no te responden. Me pasó a mí con mi investigación sobre las indígenas Tacana, ¿no? Me pasó con YPTV y el Ministerio de Hidrocarburos, ¿no? Entonces, ahí hay frenos, y te muestra el oscurantismo que hay de estratos del gobierno, ¿no? Entonces, por eso yo decía que el cambio es muy radical y es cultural y va a tomar tiempo, mucho tiempo, no va a ser a la noche a la mañana, ni se va a solucionar con una ley. Pero si a un periodista se le da información que tiene un respaldo institucional detrás, imagínense lo que será para un ciudadano que quiere buscar información. Entonces yo creo que esos son los temas que hay que ver. Yo por eso decía, alguna vez escribí sobre Argetic, me parece increíble lo que están haciendo las cosas. Yo decía, Argetic es un Cadillac en medio del desierto. Argetic está como de avanzada buscando temas de reducir los tiempos de trámite, buscando el tema de los datos abiertos. Pues yo veo realmente que en las cabezas, o qué sé yo, en la estructura misma del gobierno central, que no es de este gobierno, todos los gobiernos tienen estos niveles, pero me parece que en este periodo se ha agudizado esta temática, ¿no? Como les digo, solo basta ir a preguntar a unos periodistas como cuánto les cuesta conseguir información y cómo tienen que bypassear a las instituciones estatales para buscar datos de ONGs, estudios de las temáticas que están investigando. Eso no debería pasar, ¿no? Y eso es lo que se tiene que cambiar, ya que los datos en sí, nadie es dueño de los datos, más que de los que tienen uno propio, ¿no? Pero este punto de vista de tener los datos, entre comillas, protegido por una misma institución, debe ser cambiado y eso debe ser transferida a un ente que sea, que regule esta información y que no tenga, digamos, algún tipo de favoritismo ni nada. Eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Sí, bueno, Cristina, yo quiero puntualizar algunas cosas. Esto que se decía, que no hay voluntad del Estado. Yo creo que la Argetic es el mejor ejemplo de la voluntad del Estado de avanzar con temas vinculados a la incorporación del uso de las tecnologías para esto, para promover la simplificación de trámites, para esto que es la implementación del gobierno electrónico. Yo creo que aquí hay un hecho físico, material, una voluntad estatal representada, materializada, que se llama Argetic, que está trabajando en la procura de esto. Si esto no se comprende como una voluntad estatal, entonces creo que deberíamos debatir un poco al respecto. Ahora, creo que es importante también ponernos del lado crítico respecto al enfoque legal constitucional que nos permite este acceso a la información. Yo lo decía, el artículo 24 de la Constitución Política del Estado nos da a todas las y los ciudadanos de manera individual y colectiva a ejercer el derecho a la petición para lograr información de la actividad burócrata que tiene el Estado. Pero nótese el enfoque jerárquico formal que tiene el Estado. Quiero acceder a la información que se genera en la administración pública, puedo pedirla. Y este es el enfoque que tenemos que analizar. Si quiero información del Estado, debo pedirla. Pero en realidad el enfoque debería ser absolutamente distinto de la información. Sin necesidad relativa, debería estar a la disposición de todas las y los ciudadanos. Entonces, tal vez haya que más bien repensar cuál es este enfoque. Por ahora, jerárquico formal de requerir información al Estado y esta de garantizarte la respuesta diciéndote aquí está lo que tú has pedido. Más bien una apertura sincera y honesta del Estado de poner los datos donde la gente que lo requiere y no pueda consultarlos, pueda verlos, analizarlos y en el mejor de los casos utilizarlos en su programa.
De acuerdo. Aquí, bueno, quisiera abrir también la participación para la gente y la audiencia que nos está viendo a través de Facebook Live. Pueden postear sus opiniones, sus comentarios, los vamos a revisar acá. Igual si tienen preguntas para los panelistas, queremos incentivar la participación de la gente. Ahora estamos viendo estos temas de datos abiertos, de acceso a la información, pero en el marco grande de la discusión, si hay otros subtemas, otros ejes, la gente que nos está viendo, la gente que está interesada, está totalmente invitada a participar. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta por el lado. Aquí estaba revisando algunos comentarios, gente que esté interesada en ser parte del programa. Al final vamos a confirmar, creo que va a haber un siguiente conversatorio en otro de los ejes de la agenda. Si la gente de aquí nos puede pasar el dato. Y bueno, aquí un par de comentarios de Sergio Meléndez, ¿no? El principal problema es la poca capacitación que reciben los ciudadanos para el uso de las TICs, que también podría ampliarse a esta relación que menciona Javier, ¿no? El ciudadano, pero también el servidor público. Quisiera rescatar alguno de los comentarios que estamos recibiendo por Facebook. Quisiera que nos confirmen si se está escuchando bien. ¿Se escucha mejor? ¿Se está escuchando mejor? Justamente viendo que hay participación de gente de otras ciudades, quisiera abordar como que una siguiente pregunta, una siguiente parte. Normalmente estos temas, lastimosamente, se centralizan mucho en el Departamento de La Paz o en la Ciudad de La Paz, un poco más en el eje troncal, pero ¿cómo hacemos para abrir estos espacios? ¿Cómo hacemos para incluir a las personas, a los ciudadanos que están en las otras ciudades de Bolivia? ¿Cómo podríamos pensar este tema? ¿Cómo podríamos aterrizar esto pensándolo desde las regiones? ¿Cómo regionalizamos? ¿Cómo pensamos lo local? Ahí, Javier, no sé si quisieras comentar. Sí, bueno, quizás algo importante que hay que decir es que el acceso a la información, la libertad, o sea, el tema de acceso a la información, etcétera, no debe ser pensado como privativo de periodistas. O sea, tendemos a encasillar ese tema, y digo como ciudadanos, ¿no? O sea, el tema de transparencia no solo va a beneficiar a periodistas que quieran joder al gobierno, o joder a una autoridad, o lo que sea, sino que, y es lo más difícil de pasar a la gente, ¿no? Una organización LGBTI puede beneficiarse del tema de transparencia, con los datos de tal ministerio y tal ministerio, ¿no? Una organización que trabaja el tema de género con tal ministerio. O sea, la transparencia y este acceso a la información debe beneficiar a todas y todos, digamos, la mayoría, especialmente empezando por estas organizaciones que trabajan estas temáticas, agricultura, alimentación sostenible, porque uno de los problemas que tenemos en Bolivia es la falta de datos, investigaciones, ¿no? Tendemos nosotros a manifestar nuestras opiniones basadas en presupuestos, ¿qué se llama? No sé, presupuestos, en supuestos, sí, ¿no? Entonces, y los datos están ahí dentro de los ministerios, digamos, la mayoría encajonados. Lo digo metafóricamente, obviamente, ¿no? Entonces, por eso yo insisto en este tema de la alfabetización digital, debe llegar tanto a los servidores públicos como a la ciudadanía. Quizás no hay una fórmula mágica, ¿no? Solo basta ver los países de la región, también tienen esos problemas. Yo me acuerdo los de México, los del gobierno de México, cuando presentaban esto de transparencia presupuestaria, que lo mencionaba hace rato, decían que el gran problema era que no alcanzaban realmente a la cantidad de datos bajados por la ciudadanía a los que ellos esperaban, ¿no? Entonces no es un problema simplemente privativo de Bolivia.
Y eso yo creo que se soluciona justamente trabajando con estos grupos que todavía no ven cómo podrían beneficiarse de estos datos que maneja las instancias públicas. Pero como digo, ahí es un trabajo brutal el que se debe hacer, y vuelvo a repetir, creo que no hay que apostar tanto al tema tecnológico, ¿no? Sino a la antigua. O sea, ¿me entiendes? Buenos talleres a los servidores públicos sobre los beneficios de la transparencia y al ciudadano también. Ese ciudadano que está ahorita del otro lado puede que mañana sea un servidor público también, ¿no? Entonces, eso es vital. Y quiero solamente, como ejemplo de lo que yo mencionaba hace rato, sobre el tema de cómo, o sea, sí hay normativas, está AGETIC, tú mencionabas muy bien, pero no hay realmente, no hay una apertura real. Mira, yo me acuerdo de una investigación del Deber que hizo sobre los estados de cuenta, declaraciones juradas de los ministros. Tuvieron que entrar a la Contraloría, se bajaron toda la información que era pública, supuestamente, salió la información del Deber con todos cómo era el estado de cuentas de los ministros, y a los 2 días desapareció esa información, no podías acceder a esa información en la página de la Contraloría, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Entonces, ese es algo que sucede día a día en la cotidianidad. O sea, quizás no tenemos que centrarnos en la normativa, como digo, sino qué realmente está pasando en el cotidiano. Y no creo que ni siquiera el gobierno central ni los gobiernos nacionales tengan esa información, y tampoco creo que les interese, ¿no? Especialmente en gobiernos nacionales que están con muchas temáticas encima, ¿no? Pero quizás una solución sea trabajar desde lo local, no tanto desde lo arriba nacional. Alcaldías, no son prefecturas, ¿no? Bien viejito ya. Gobernaciones, que hagan eventos, que muevan la cosa, que lo hagan ver sexy, tanto para el funcionario como para el ciudadano. O sea, que sea lindo de dar datos, porque un pequeño emprendedor joven puede utilizar los datos de saber, voy a decir una tontería, ¿cuándo nacen más niños en Santa Cruz? Y quizás quiera hacer una empresa de pañales. Esos datos le van a servir, ¿no? Entonces, quizás cambiar el enfoque y ver qué datos se puede servir al ciudadano, y empezar con algo pequeño, obviamente, y escalando poco a poco, ¿no? Perfecto. Juan Pablo. Sí, yo quiero hacer hincapié a lo que decía Javier hace un minuto atrás. Hay distancias en todo esto. La voluntad declarada versus la voluntad normada o regulada, y versus la voluntad real de lo que se quiere hacer. Y hay que ser autocríticos. En realidad podemos tener un marco normativo interesante, pero puede que en el hecho real, en la materialización de esta voluntad, esto que se ha declarado no sea realmente real, no sea una voluntad real por parte del Estado de abrir esta información que se genera en la administración pública. Hay que procurar que este proceso sea un proceso honesto, pues nosotros los ciudadanos necesitamos plena honestidad y transparencia de parte del Estado para que se publique no solo lo que convenga, sino lo que nos sirva a todos y cada uno de nosotros. Tiene que haber una voluntad honesta, transparente de parte de la burocracia estatal que nos permita acceder a la información, no solamente conveniente, sino a la información total que necesitamos los ciudadanos. ¿Cómo debería ser este proceso? En mi criterio, debería ser primero un proceso intersectorial. Necesitamos el involucramiento necesario de todos los actores y de todos los sectores en el proceso de construcción de esto que estamos intentando hacer, ciudadanía digital. Necesitamos que este proceso no solamente sea intersectorial, sino también sea transversal, porque vamos a tener el involucramiento de actores con competencias rígidas muchas veces, que van a tener que flexibilizar un poco esta formalidad administrativa que tienen para posibilitar la incorporación de nuevos paradigmas
y desde luego tiene que ser un proceso con corresponsabilidad de los actores. El Estado debe comprometerse a que su voluntad real sea la voluntad normada y sea la voluntad declarada. Que haya una voluntad sincera, honesta, transparente de parte del Estado de aperturar los datos que se tengan que aperturar. Y del otro lado, tiene que haber corresponsabilidad de parte de la sociedad civil, que somos nosotros, de exigir mayores canales y también utilizar esa información que estamos exigiendo, sea pública y que esté al alcance de todos nosotros. Perfecto. Ahí tal vez insistiría con la consulta, porque normalmente en lo local es donde tú te sientes más identificado, lo local es más cercano a ti, ¿no? O sea, como decía Javier, lo nacional a veces es muy lejano, es difícil de aterrizar, ¿no? Justamente veo aquí un comentario de, claro, o sea, ¿cómo aterrizamos estas propuestas dentro de lo local? ¿Cómo realmente hacemos que las personas sientan que hay un efecto, que hay una mejora, que hay esta disponibilidad, esta apertura? ¿Cómo concretizamos? Sí, en definitiva, yo creo que tiene que ver también con un proceso de involucramiento. Voy a ser odioso en esto. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización Administrativa también faculta a las entidades territoriales autónomas poder trabajar en la promoción e incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el ámbito de competencia que tienen estas entidades territoriales. Por tanto, si estamos intentando bajar a un nivel que no es necesariamente central, que no es necesariamente el Estado como concepción central de la administración, también hay corresponsabilidad de parte de las entidades territoriales autónomas de promover espacios como este y de garantizar mejores y mayores mecanismos para el acceso a la información pública. Quiero decir que no es solamente el nivel central del Estado la instancia que va a estar encargada de posibilitar esto, son también las entidades territoriales autónomas, a través de sus gobernaciones, a través de sus alcaldías, de sus consejos, de sus asambleas departamentales, también las instancias llamadas por ley para intentar procurar estos espacios de información pública. Perfecto. Aquí seguimos tal vez con la pregunta más grande, la más fuerte, la más filosófica, ¿no? ¿Cómo seguimos abriendo estos canales? Y si se puede hacer un aterrizaje concreto, territorial. Si nosotros hablamos de aterrizar, estamos hablando sobre publicación de información, que se debe trabajar conjuntamente de gobierno, ciudadanía y todo ello. A mi punto de vista, debo mencionar que primero se debe comenzar con una ley de protección de datos. Ya se está haciendo el desarrollo, ¿verdad? Pero si no hay una ley de protección de datos, ¿cómo publicar información sin que ésta después sea tergiversada, sea utilizada de una forma mala en sí? Entonces, pienso que para poder tal vez ya pensar sobre lo que es la publicación de información y todo ello, se debe empezar sobre este pilar importante que lo utilizan muchos de los países, que es la ley de protección de datos. Es algo que lo tiene ya, y si me equivoco, por favor, quiero que me corrijan, Argentina, lo tiene también España, Estados Unidos, tienen ciertas leyes en cual regulan todo este tipo de información, todo lo que se publica en las redes sociales también. ¿A qué me refiero? Nosotros podemos entrar a cualquier grupo de compra y venta que hay en Internet, en grupos de política y todo ello, vemos calumnias, estamos viendo publicaciones de todo tipo, suplantación de identidad. Muchas veces en periódicos se ha visto que se publica nombres, número de carnet de identidad, teléfonos a veces, y estos son utilizados por estas personas con el fin de hacer daño a las mismas. Entonces, se debe trabajar conjuntamente con el gobierno, junto con las personas que son las afectadas en sí, sobre este tema que se está llevando desde mucho tiempo, ¿no? Sobre la ley de protección de datos. Claro que está aún pendiente, ¿no? Bueno, es desde hace tiempo, pero este año se realizaron varios procesos de elaboración de proyectos desde varios sectores, tanto de gobierno como de sociedad civil, pero
está todavía... Eso es lo que hay que impulsar. Estamos yendo en buen camino, estamos tomando buenas decisiones, pero eso es lo que hay que ir acelerando, hay que ir presionando para que una vez con ello podamos hasta pensar en un sistema que sea conjunto, que la información, por ejemplo, de actas de nacimiento, carnet de identidad, todo ello ya sea todo, que esté todo relacionado y que no nos pidan, por ejemplo, ciertos requisitos en los lados, que fotocopia de esto, que fotocopia del otro, y que ni bien coloquen nuestro carnet de identidad inmediatamente salgan nuestros datos, tal vez antecedentes y todo ello que se puede hablar, como por ejemplo ahí en España. Yo menciono esto porque tengo muchos conocidos allá que me indican que los sistemas funcionan de esta forma, que si me dan de baja médica, por ejemplo, no puedo ir a trabajar en cualquier lado porque consultan con mi DNI que tienen allá, inmediatamente sale que está de baja, entonces todo es un sistema conjunto y eso se tiene que aplicar, pienso, acá en Bolivia, ¿no? Sería interesante, entonces, uno de los pilares fundamentales que se está trabajando, no es que no se está trabajando, la gente se está encargando de ello, es la ley de protección de datos, ¿no? Aquí justo tengo una participación en Facebook de Atom AWG. Estoy de acuerdo con el expositor sobre la ley de protección de datos, ya que si no estoy entendiendo, no existe en Bolivia tal cosa, si no tenemos una ley, efectivamente, y si se piensa en aterrizar, es relevante. Bueno, ahí creo que se ha abierto también un espacio de pros y contras, que creo que Javier nos puede comentar. Sí, bueno, yo quisiera centrarme en lo que estabas mencionando antes. Yo creo que hay que dejar de asociar per se obligadamente transparencia con nuevas tecnologías. O sea, creo que muchos nos confundimos con esa temática en el sentido de que creemos que vamos a tener más transparencia porque este ministerio tiene un portal súper bueno, ya no están subiendo PDFs, están subiendo en formato accesible al ciudadano, ¿no? Por eso digo que a mí yo me quiero centrar más desde mi punto de vista en el tema de transparencia, pero desde las raíces, desde las bases. O sea, yo digo, está bien que nos encaminemos hacia el gobierno abierto, perfecto, pero solamente como un horizonte, ¿no? O sea, más allá de la agenda internacional, que no sé, en Europa ya están trabajando con realidad virtual en tema de datos abiertos, y ya queremos traer las cosas acá. Aquí tenemos que trabajar la base, que está todavía, no está sólida, se puede caer en cualquier rato, o puedes terminar con portales caros, muy buenos, que solamente 10 personas o una clase media alta o unas ciertas ONGs van a poder acceder y usar esa información. Entonces yo creo que es vital entender el contexto. ¿Por qué ese servidor público en la ventanilla te niega y te pone trabas a la información? ¿Qué pasa ahí? Yo no lo sé. O sea, yo asumo que es esta estructura burocrática que tenemos, ¿no? Los bolivianos, etc. ¿Por qué el ciudadano no va a pedir información? O sea, yo creo que esas preguntas son fundamentales de llenarlas de carne, de datos concretos, para poder atacar esas problemáticas. Por eso digo que es paso a paso. Y de ahí recién ya pensar en estas nuevas usos de tecnología. Para mí eso es vital. Y este cambio de filosofía en el relacionamiento entre el gobierno y el ciudadano. O sea, como decía, no es decirte que soy transparente, tengo tantas normativas, tengo tantas plataformas. ¿Realmente te interesa conectarte con ese ciudadano? Yo les pregunto a la gente que está escuchando, a ver, lean las propuestas de los candidatos en el tema de agenda digital, si hay agenda digital en sus programas. O sea, si esos giles van a ser los que van a gobernar el país, no tienen claro lo que es tema de agenda digital, transparencia, etcétera, o sea, ¿de qué estamos hablando? Pero también nosotros los ciudadanos, también es muy fácil también criticar. O sea, ¿qué estamos haciendo como ciudadanos para alzar la voz y decir dónde está la ley de transparencia,
y yo quiero datos para esto, o sea, también nosotros como ciudadanos tenemos que activarnos en esta temática, ¿no? Si no, muy poco se va a avanzar, yo creo. Vamos a tener estas grandes plataformas tecnológicas que no van a tener mayor impacto en la vida de la población, que es lo que se quiere y se busca, yo creo, con el tema de transparencia y la apertura de datos. No, totalmente de acuerdo. Y sí, vale la pena repetir y recalcar que la tecnología es simplemente un medio, ¿no? La tecnología no es el fin, la tecnología no es la panacea, la tecnología no va a hacer que de un día para otro mejoremos. En realidad podemos seguir manteniendo plataformas analógicas, son mecanismos, la tecnología te amplifica, pero no va más allá de, ¿no? Ahí, tal vez ya volviendo y queriendo ser más concreta para lo que es la agenda en este marco, hemos tocado varios temas, pero tú puntualizarías, Juan Pablo, una meta, un par de metas que tú ves necesario que se incorporen dentro de este eje en el marco de la agenda. Sí, definitivamente yo creo que una de las directrices importantes que deberían anotarse para trabajar en esto que se está procurando a través de la GETIC es precisamente esto de la apropiación de los procesos como un proceso absolutamente recíproco de ida y vuelta. Este relacionamiento entre el Estado y la sociedad a través de la burocracia, y esta a través de la administración pública, y esta a través de los servidores públicos, debería ser un proceso primero recíproco, pero también del otro lado debería pensarse en un proceso de apropiación. Esto es lo que tenemos, esto es lo que contamos, y empezar a ejercer. Derecho que no se ejerce, derecho que no se practica, por tanto, tenemos que pensar en un proceso de apropiación, como un proceso de ejercicio pleno de algo que tengo regulado, de que tengo a favor de mí, para acceder a cierta información que pretendo de parte del Estado. Otro de los pilares fundamentales definitivamente es esto que se está haciendo, que sea un proceso de construcción participativo, proceso de construcción colectiva, donde los que estamos de un lado y del otro podamos dar a conocer nuestros puntos de vista, logremos tener sugerencias mejores respecto a cuáles deberían ser los canales, los mecanismos y los procedimientos que nos permitan esto. Porque esto tiene que ver también un tema de percepciones. Lo que para mí me parece un proceso sencillo que debería ser verbal, para muchas otras personas no. Esto necesita una autorización de máxima autoridad. Por tanto, es cuestión de enfoques y percepciones. Creo que vale la pena ponernos de acuerdo en un proceso de construcción colectiva como el que se está pretendiendo, para procurar mejores medios, canales, tiempos y alternativas que nos permitan esto, la apropiación de los derechos que tenemos como ciudadanos de acceder a la información pública. Creo que le respondiste en parte, pero justo hay una participación de Coco Ben. Dice, ¿cuál es la estrategia, no? ¿Cómo van de la mano la parte legal y la implementación? La parte legal en realidad es solamente una formalización, no muchas veces necesaria por parte de la voluntad del Estado. Entonces, esta formalización a través de una ley, a través de un decreto, de un reglamento, es tan solamente una parte de este proceso que se tiene que comprender como un proceso recíproco entre Estado y ciudadanía. Otro punto fundamental, lo establecí hace un momento atrás, del pilar de esta estrategia debería ser la construcción colectiva, lo estamos diciendo, de proponer cuáles deberían ser estos mecanismos, canales, tiempos, formas de acceder a esto que estamos pidiendo como información pública. Perfecto. Y ahí tal vez enlazo la pregunta que decía Javier respecto de la participación ciudadana, y se la lanzo a la audiencia que está viendo esto a través de Facebook. ¿Qué estamos haciendo como ciudadanos? ¿Qué estamos haciendo para activarnos, ¿no? Para construir esto? Nuevamente, tal vez la misma pregunta. Si tú ves metas concretas, te imaginas un par o tres metas, no le pongamos número, pero ¿qué metas te imaginas en el eje de gobierno abierto para la agenda digital?
Bueno, yo tengo grandes expectativas a la marcha que está yendo esta agenda digital, está yendo por un excelente camino. Sé que nuestra Bolivia va a entrar en una era digital tan, tan linda, tan bella que añorábamos hace años y ahora estamos realizándolo, que pues es una alegría, yo pienso que para todos los bolivianos, que es lo que se está haciendo, porque es un gran, y es un alto trabajo que se está haciendo, y eso no hay que dejarlo atrás. Eh, Estamos ya con un proceso de cambio que se está realizando, entonces yo, a mi punto de vista, yo estoy muy contento por esto, lo que es de la agenda digital que se está lanzando, ¿no? ¿Y alguna meta específica, algo concreto que crees que se debería incorporar? No quiero ser ya incisivo, ¿no?, en lo que he indicado sobre el ámbito tecnológico, ¿no? Pero a mi punto de vista es lo que más se necesita, porque estamos viviendo, estamos en un ambiente donde todos los países están volviendo digital las cosas y no nos podemos estancar en papeles o de la forma antigua, ¿no?, como se manejaba, sino que también nosotros tenemos que seguir ese ritmo y, ¿por qué no, superarlo? Estamos con toda la capacidad de hacerlo. Va a tomar sus años, pero estamos con toda la capacidad, tenemos todo para hacerlo. Tenemos excelentes profesionales, tenemos excelentes personas que tienen una imaginación tan grande que se puede hacer realidad con el impulso necesario, ¿no? Perfecto. Y bueno, Javier, tal vez Sí, bueno, metas que tú visualizas que deberían sí, incorporarse o escribirse en la agenda. sí, bueno, dice que un pesimista es un optimista con experiencia, digamos, ¿no? Yo no tengo no veo tan ese futuro tan edulcorado como lo ven, digamos, yo, porque, digamos, por mi trabajo como periodista y eso, yo, bueno, puedo dar fe de que el tema de transparencia, si bien se están dando pasos interesantes con AGETIC, que eso hay que aplaudir como ciudadanía los pasos que está dando, etcétera, pero el tema de transparencia realmente, y pregunto a la gente que está viendo, ¿no?, que quizá haya tenido una experiencia con un ministerio, con un servidor público, no creo que esté enraizado como meta, digamos, de las instancias públicas. Ojo, vuelvo a repetir, no se trata de este gobierno, es una constante de los gobiernos. Planteo lo mismo para los gobiernos subnacionales, alcaldías, son igual o peor, ¿no? Entonces, yo creo que la clave, vuelvo a reiterar, es un cambio en la cultura, esta cultura burocrática que tenemos. Pero para eso, vuelvo a repetir, es vital tener datos de qué está pasando ahí abajo, ¿no? O sea, no basta como ciudadano ir a plumearlo al servidor público porque no me está dando información, porque me está pidiendo mi certificado de matrimonio, mi cédula de identidad, etcétera, etcétera. Es no entender qué está pasando ahí, cómo está enquistado este oscurantismo dentro del Estado, en estas instancias gubernamentales, perdón, ¿no? Para poder ahí generar soluciones que vayan de a poco, ¿no? Y desde la sociedad civil, otra vez, dejar de estar mirando todo lo que está pasando afuera y tratar de implementarlo aquí, ¿no? Grandes tecnologías, grandes plataformas, etcétera, etcétera. Y como digo, centrarnos en el tema primero de transparencia, ¿no? Open data, e-government, incluso hablamos ya con las jergas, ¿no?, las jergas en inglés, ¿no? O sea, armemos desde aquí ¿qué es para nosotros gobierno abierto? Con nuestros recursos, con nuestra realidad, nuestras capacidades reales, y armemos nuestro propio modelo de gobierno abierto, ¿no? Y, bueno, básicamente eso. Perfecto. Bueno, ya casi para cerrar, nos piden información sobre hasta dónde se está avanzando con la agenda que se ha hecho hasta ahora. Bueno, había comentado que se han llevado a cabo 6 eventos presenciales en capitales del departamento desde el 17 de mayo a la fecha y están pendientes 3 eventos más. El 9 de agosto en
Potosí, el 15 de agosto en Santa Cruz y el 22 de agosto en Chuquisaca. Son eventos abiertos. En los eventos en los que yo he participado han estado representantes de sociedad civil, de academia, sector privado, gobierno, movimientos sociales. Se trata de que sean eventos bastante participativos y bastante horizontales. Se ha estado sistematizando de manera interna los insumos que se han recopilado hasta ahora. El resultado debería ser justamente una propuesta o un documento propuesta de política pública respecto a todo lo que se ha estado haciendo. Y de manera digital está la plataforma que es Bolivia Digital, digital.gov.bo, que es una plataforma donde están los ejes y cualquier persona nuevamente puede poner los aportes, críticas, comentarios. También se va a sistematizar esa información. Dice, transmitan por favor dichos eventos. Vamos a consultar. Sí, bueno, un poco explicar la dinámica de los eventos. Se empieza con una plenaria, son eventos grandes, masivos. En la plenaria se explican cuáles son los ejes que se están tratando en la agenda digital, en este marco. Cada persona o cada facilitador del eje explica qué está haciendo y luego se les pide a las personas que en base al tema de su interés o su familiaridad se vayan a una de las mesas y ahí ya se trabaja en un esquema tipo taller, ¿no? Entonces es lo que se está haciendo hasta ahora. Creo que... repetir la página, por favor. Creo que la dije mal. ¿Cuál es, Julia? Digital.gov.bo. Es digital.gov.bo. Estamos repitiendo la página. Y bueno, se difunden los eventos, la información en las plataformas de AGETIC, AGETIC Bolivia en Facebook, AGETIC Bolivia también en Twitter. Quisiera agradecer a los invitados de este panel de lujo. Creo que hemos compartido y hemos hablado de varios temas interesantes, hemos discutido también. Y bueno, espero que estos insumos sirvan para la construcción de la agenda y tal vez para esto que se ha mencionado, ¿no? Que este es un proceso es más largo, es más complejo, es un proceso de transformación, es un proceso social, ¿no? Entonces, cerramos acá la transmisión. Agradecer nuevamente a los panelistas y agradecer sobre todo a la gente que nos ha estado escuchando y viendo desde el Facebook. Gracias.